Vive en una cueva debajo del mar. ¿Pero qué? Da Penguin. ¿A qué, Ned? Absorbe películas ¿Qué y estás cine tirando estallar. Da Penguin. El mejor analista que podrías desear. Da Penguin. A ver, ya basta, Kenneth. Cuando decía que quedaría la intro al estilo Bob Esponja, no me refería a esto. Ah, ¿no? Ya sabes que me molestan las parodias que dan pena ajena. Entonces, ¿cómo pensabas hacerlo? No, pues, así. Así no tiene chiste. Bueno, después de disfrutar la última película de Bob Esponja, que por alguna curiosa y extraña razón se reinventa el origen de varias de las amistades de Bob Esponja, uno esperaría que al menos la reciente entrega que involucra a Arenita como la protagonista especial fuera lo mucho... Bueno, en fin, es evidente que esta cuarta obra de la franquicia no gustó para nada al público en general, y la verdad no sé si podría decir si es incluso peor o menos peor que la anterior, pero lo que sí está muy claro es que ninguna entrega que ha salido después de la primera ha sido tan siquiera capaz de por lo menos equipararse a esta misma. Por ende, esta constante ha provocado que esta mentalidad se me haya quedado tan enmarcado en mi cabeza que lo único que podría pedir serían unas buenas risas. Y aún por lo que podríamos pensar, pese a estos malos recibimientos que van creciendo cada vez con cada nueva entrega, Nickelodeon aún parece querer probar suerte nuevamente, ya que por lo que se ha anunciado por ahí, más bien filtrado por accidente hace un mes debido a la tan nula seguridad de Netflix. ¿Es que nunca lees las noticias? Bueno, ese sería el caso si aún fuera ese niño que se miraba un maratón de 48 horas de Bob Esponja cuando solíamos usar cable antes de empezar a apoyar a servicios de streaming con ideas completamente innovadoras en el entretenimiento. ¿Pero qué crees? Ya no lo soy. Y sí, por lo que se ha filtrado, la nueva película de Bob Esponja, que ahora tiene como personaje estelar a Plankton, se estimaría que su estreno sería para el próximo año, pero como ya tenemos en cuenta, ya casi todo el público sabe entre líneas lo que podría tratar esta próxima película y muy probablemente se vaya desvelando todavía más información al respecto. Oye, ¿también olvidas de que ya se sabe de que habrá una sexta película de Bob Esponja para cines? ¿Qué? ¿Todavía sacarán otra película aun cuando tienen que lidiar con el recibimiento de una ya filtrada? Solo importan las ganas de ser las vistas. Al final ellos ganan. Bueno, sí, creo que es lo obvio. Pero mientras esperamos esos futuros proyectos, será mejor respondernos esta incógnita. ¿Por qué las nuevas películas de Bob Esponja no han podido superar en nada a la primera? Tal vez no sea tan difícil suponer el porqué, es decir, hablamos de una franquicia animada que lleva ya más de 2 décadas en transmisión, y cuando algo empieza a ser ya una especie de patrimonio para la cultura popular, explótalo hasta que se acabe. Todos estamos conscientes del declive más las extrañas subidas y bajadas de las temporadas, por lo que es de suponer que también pasaría con cada película que decidiesen sacar recientemente. Sí y no, teniendo en cuenta que son obras que deben contar con una historia completa y con un desarrollo que haga valer la pena de verlo tan siquiera, estos largometrajes no optarían por verse perjudicados con el humor mezquino o flanderizados que solían tener en los episodios más infames de la serie. También cabe recalcar que el retorno de Hillenburg fue un sustento beneficioso para la reivindicación de la franquicia. O bueno, al menos eso parecía. Por lo que puede deberse a que el problema está en otros factores que tal vez no se estén dando mucha atención en las últimas entregas, y que en su lugar prefieran manejar tramas más básicas sin arriesgar demasiado. Y ojo, no es que quiera ser tan severo con estas producciones, ya que al final Bob Esponja es una obra absurda y chistosa. Pero claro, no por eso significa que no se necesite de un buen manejo para contar ese absurdo en una historia. Así que tras repasar cada obra per se, he vislumbrado que la problemática reside en tan solo 3 puntos: antagonista, punto de arranque y aventura. Ignorando que estos 3 incisos son meras perspectivas mías y que no deberían tomarse al pie de la letra, son en teoría los aspectos que más caracterizan cualquier película animada estándar, y por ende también las de Bob Esponja. Así que, al tener ya anotado los detalles a tomar en cuenta, pasemos directo al grano. ¿Por qué las nuevas películas de Bob Esponja no han podido superar en nada a la primera? En 3 puntos. Creo que todos estamos conscientes del por qué Plankton es el villano esencial de todo Bob Esponja. O sea, el tipo técnicamente ha sido parte del elenco principal desde siempre. Hemos presenciado varios de sus encuentros con su mayor enemigo de toda la vida, Don Cangrejo, y del cómo se ha ido formulando su mentalidad villanesca y competitiva desde muy joven. Por lo que es fácil decir que es el antagonista definitivo para una película de Bob Esponja. Pero ojo, no solo contamos con que ha sido el personaje con más tiempo en pantalla, sino que sus grandes méritos son lo que lo hacen el perfecto villano, que a diferencia de estos otros 4 randoms, que carecen de todo carisma, han terminado en el olvido. Y bueno, es lo que se podría esperar, siendo que son villanos prefabricados para esas entregas, así como suele pasar con otras franquicias interminables de películas animadas. Esto lo dices por Los Increíbles. Sí, Kenneth, como lo será en Los Increíbles 3 y muy probablemente en... Bueno, ya entendieron. Si hay algo en común que comparten estos antagonistas, es que no comparten un acercamiento con los personajes principales. Claro, puede que se metan con los héroes de manera personal, por así decirlo, pero por favor, solo son villanos que vinieron a hacer cosas egoístas porque son malos
¿Y Plankton no? Bueno, tampoco es que hablemos de una obra profunda con temas musicales cada 5 minutos como Disney, pero de nuevo, Plankton al menos tenía méritos muy marcados. Es decir, el hecho de que este organismo, siendo el gran fracasado que era, haya sido capaz de formular uno de sus mejores planes, al menos hasta donde yo recuerdo, era por fin algo de admirar. Solo veámoslo. El rufián simplemente le bastó con robarle la corona al rey Neptuno. Un momento, ¿hay dos reyes Neptunos? No, ese mismo rey Neptuno... Espera, ¿qué? Parece como si Bob Esponja manipulara mis recuerdos, para con ello lograr acusar a Don Cangrejo de tal acto, haciendo que casi termine frito, solo para llevar después a estos dos pardes hombrecitos a una aventura peligrosa en total de recuperar la corona, mientras que Plankton tenía un secuaz escondido bajo la manga por si lo necesitaba y a su vez maniobraba otro plan por detrás de todo este complot para controlar a todo fondo de Bikini. Incluso aún después de que su plan se viese frustrado nuevamente, este desgraciado ya tenía un respaldo asegurado. Simplemente cine. Y ahora si miramos por otro lado a los demás villanos en cuestión, pues... puede que Antonio Banderas... ¿Que no tenía nombre este personaje? ¿Y en serio alguien se acuerda del nombre de este pirata genérico que no es Parche Pirata con voz de Rick Harrison? Bueno, fuera de bromas superficiales, es cierto que las intenciones de Barbara Burger, por más que no fueran extremadamente malvadas, sí que dejó un tremendo impacto en Fondo de Bikini. Fue una situación que dejó secuencias curiosas, más no tan destacables, pero esto lo mencionaré más adelante. Aunque refiriéndonos más en concreto con sus motivaciones, no eran muy interesantes o descabelladas que digamos. Es decir, son pasables para el tipo de obra de la que estamos hablando, pero su participación se ve demasiado afectada debido a que en su mayoría es ajena con respecto al grupo de Bob Esponja, al menos un 75% de la película. No lo sé, no tengo ideas, simplemente era un pirata. No tengo idea, simplemente era un pirata solo queriendo laburar de manera ventajosa. Así como Plankton, ¿eh? Igual dio una buena pelea al final, supongo. No voy a mentir, me gustó mucho el rollo de superhéroes por aquí. Y ahora hablando de esta tipeja, creo que su última frase lo dice todo. ¡Solo quería abrazar a los peces! Creo que es la motivación más insípida que haya visto. Además de hábitos extraños, no genera impacto en nada y ni siquiera para hacerle una villana intimidante. Y su carencia de carisma lo compensa con una transformación... Eso sí que sería asqueroso. Y también como el pirata esta tampoco hace mucho en realidad. Incluso todavía menos. De hecho, la mayoría del trabajo sucio lo hacen esos estúpidos que tampoco causan gracia. Eso si le sumamos que su pelea final con ese horrendo CGI se ve fatal y es menos épico en cambio. Su plan sonaba malvado, eso sí, con todo esto de duplicar a los enemigos de Bob para hacer los juguetes comerciales. Este concepto hasta daba cabida para tocar temas existenciales y... ¿Sabes que hablas de una caricatura que solo está para hacerte reír? Sí, ya sabía. No es como que lo olvidase. Pero ya dejando eso de lado, pese a que podrían haber hecho algo mucho más entretenido con todo su objetivo, que de nuevo parece haber potencial, al final es otra villana random con nula gracia que irá directo a la basura del olvido. Y de verdad no quiero perder tiempo hablando del por qué este pseudo antagonista ni de lejos es simpático. Que ya si de plano no iba a ser un malardo del todo, bueno, más allá de una demanda en contra de la fauna acuática, mínimo hubiera sido más chistoso, ¿no? En lugar de dar grima y pena. En serio, el tipo literal fue vencido por simplemente darse cuenta de que no tenía amigos reales. Para nada una amenaza. ¿Puedes creerlo, Kenneth? Al menos me alegra no compartir su destino, ¿sabes? Estás consciente de que solo soy un personaje ficticio que hace de tu amigo, ¿verdad? Sí, sin duda eres un gran amigo, Kenneth. Ok, tal vez muchas de estas características de los tres anteriores antagonistas también pueden ser aplicables de alguna manera u otra en Plankton, pero creo que la gran diferencia es más que clara. Fuera de la iconicidad de Plankton, su antagonismo parece que fue hecho para explotarlo en su máximo potencial en una sola película, quien solo le bastó hacer su parte y dejar que la inercia hiciera todo el trabajo, para conducir a los protagonistas al límite. Y oye, él hizo sus otros planes por sí mismo, usando el máximo de CQ que el guión le permitía darse. Y es loco pensar que lo hubiese logrado si no fuera por el power-up de la esponja. Aunque igual no me quejo, ¿quién no adora esta verdadera obra maestra? ¡Soy un cacahuate! Y ya que hablamos de esponja, toda historia por más simple que parezca tiene que haber al menos un punto de arranque que genere al espectador el interés de querer ver la aventura de principio a fin. El detalle está en que si revisamos las 4 películas en cuestión, la mayoría de los puntos de arranque son casi en su mayoría demasiado parecidos. El villano de turno se hace con el objeto más apreciado del momento para que después Bob necesite recuperarlo para salvar así el día en Fondo de Bikini. En diferentes formas, pero lo mismo al final del día. Por lo que la manera en que diferenciaré las otras 3 obras de la franquicia de
de Bob Esponja con la primera es más en cómo se desarrollan los eventos en sí, que da partida a la aventura en sus respectivas tramas, ya sea por las expectativas o la emoción que esta genere. Y en serio, créeme cuando les digo que hay una enorme diferencia cuando revisamos el comienzo de la primera con las demás. Ya dejando de lado los motivos y el plan de Plankton que ya mencioné con anterioridad, lo bien que se van desarrollando muy consecuentemente el conflicto de Bob Esponja y Patricio, si por algo se siente muy especial es porque sabe usarse de tal manera que hacen que el peso del problema llegue a ser muy profundo a momentos. ¿Y a qué problema en especial se dirán? Bueno, lo que muchos influencers temen hoy en día, en inmadurar. El detalle de que Bob tenga que emprender este viaje con todas las de perder debido a la subestimación de toda la ciudad por su tan infantil personalidad es lo que enriquece bastante esa travesía. Bob teniendo que pasar cada obstáculo intentando aparentar ser todo un hombre valiente junto con su torpe amigo es hilarante con ganas. Al ver cómo terminan fracasando en cada intento de demostrar su madurez ante cada individuo, solo para que al final contrasten en lo tan inocentes, ingenuos e infantiles que son, genera toda una sesión de eventos inolvidables. Pero no nos adelantemos. Como dije, que la película de inicio con un Bob optimista, queriendo estar listo para el mayor puesto de su vida, solo para que después recaiga tan drásticamente ante la cruel realidad de no ser lo suficientemente maduro. Funciona para que uno pueda incluso sentir ese peso emocional, ya sea cuando eras un simple niño o incluso ya siendo todo un hombre sufriendo del estrés de la vida adulta. Un material demasiado fuerte si te lo pones a pensar, pero sí, siendo adecuado para un público infantil, generando para nosotros ese deseo de poder ver a Bob salir adelante. Y si le añades a eso una carga pesada que le tocará llevar a sus espaldas en total de salvarle la vida a su jefe, hace que uno no pueda esperar que cosas inoportunas puedan pasar. ¿Ven a lo que me refiero con un buen punto de partida? Ahora, teniendo en mente esto, ¿qué podemos apreciar en las demás? Obviando el hecho de que la segunda haya querido volver a usar a Plankton como catalizador sea un tanto redundante, no negaré que el giro estuvo interesante, pero guardaré mis comentarios para la última parte de este video. Si no fuera porque el antagonista sea un pirata X, podría haber hecho de este conflicto uno con mucho más enganche. O sea, sí que genera interés en ver a Bob uniendo lazos con Plankton debido a lo injusto de la situación con el asunto del robo de la fórmula de la Kangaroo Burger. Y también es espectacular ver que los hechos provocados por Barbara Burger originan caos y destrucción, además de generar misterio, entre comillas, por querer llegar al fondo del asunto. Es un evento que podría decirse que funciona como un buen despegue, ¿no? Pero vuelvo y recalco, Barbara Burger no es referente al elenco principal, por lo que no hay un enfrentamiento demasiado personal. Sin mencionar que este conflicto inicial es arruinado por una aventura demasiado circular que parece no llevar a nada. Además de que el caso se resuelve por algo externo a ellos. O sea, simplemente Bob pudo oler el aroma de las Kangaroo Burgers a miles de distancia por casualidad, haciendo que las expectativas como el interés disminuyan drásticamente cuando llegamos al enfrentamiento real. ¿Y qué creen? Esto es casi toda la película. El punto de arranque toma tanto tiempo que vuelve la aventura tediosa de seguir por el tan lento procedimiento de los sucesos. Aunque, si quieren saber algo gracioso, es pensar que la cuarta en su lugar sea la antítesis de dar un inicio, ya que ni siquiera existe. ¡Pum! Y se fue. Es como si los escritores dijeran, ya tráguense esta película, es lo que vinieron a ver pues. La canción no será una obra maestra que amerita un premio, pero no está mal. Al menos nos da una introducción a Arenita, creo. Bueno, no es como si no la conociéramos. El inicio es flojo, obvio, pero el detalle de que sea tan cómicamente repentino y directo, creo que tan siquiera funciona para dar una ligera gracia. Y luego tenemos la tercera. Pues aparte de seguir restregando las mismas personalidades de los personajes una y otra vez, el énfasis en la amistad de Bob y Gary es conmovedora, sí, pero que Plankton haga otra de sus jugarretas nuevamente para engañar a Bob y hacer que se embarque en otra aventura suena como una trama ya repetida, solo que sin el apartado épico, ya saben. Aunque el hecho de que Gary corra peligro por el rey Poseidón, que por alguna extraña razón hace que me confunda con los otros rey Neptunos. Bueno, en fin, mientras Bob intenta con el poder del amor salvar a su mascota del rey Poseidón, sustituto de bajo presupuesto que no es calvo o mamado, no suena tan mal. De hecho, sí es calvo. Creo que a diferencia de la segunda y la cuarta, esta por lo menos es medianamente decente. No tarda o se salta en poner el punto inicial. El problema es que no hay nada nuevo en realidad con esta narrativa. Y el detalle de Bob desapareciendo provocando un vacío en los demás personajes, orillando así un mensaje de amistad, ya es muy trillado. Sí, no es como que la primera sea tan original, pero su propuesta es tan única porque fue una de aquellas raras ocasiones en que Bob de verdad quería enseñarte algo más maduro. No es que esté tan mal este punto de arranque, pero lo tan monótono y lo tan poco fresco que se siente hace que el interés sea demasiado mínimo. Se presiente como si fuera la trama de un episodio, pero alargado a más de una hora. Además de que el antagonista apesta como ya mencioné. Pero bueno, de seguro el transcurso del viaje habrá de ser genial, ¿no? Qué buen chiste, Kenneth.
Ya para rematar y quitarnos de encima lo poco que tiene que decir la tercera película, el viaje... Bueno, en realidad no hay tanto viaje, de hecho es la que menos puntos de paradas tiene. La única que tuvo fue la llegada a un pueblo fantasma del viejo oeste que en realidad se supone que era un sueño todo este tiempo, pero a su vez que resulta que no lo era del todo porque la planta rodadora de Keanu Reeves es de verdad y dice cosas chistosas y tiene que recordarles a cada minuto a los protagonistas que la trama tiene que continuar y demás cosas. Por ende, no hay viaje y hace sentir la trama todavía más corta de lo que aparenta. No hubiese tenido problema con esto si por lo menos las secuencias en el viejo oeste fuesen un poco más divertidas. Pero sale Snoop Dogg y Machete. Bueno, ya por eso valdrá la pena, supongo, pero igual como que esta secuencia no tiene casi nada que ver con la trama en general. Aunque inclusive en esas no me quejaría si la participación de Keanu Reeves fuera la de un personaje real. No real porque ya lo es, sino que sea uno narrativamente hablando, en vez de ser solo Keanu Reeves y limitarse en ser la voz de la razón andante. Ya que sí, literalmente cuando dije que este tipo es el responsable de que la trama avance, es porque lo hace. Les dice a dónde apunta el guión, volviendo el trayecto demasiado lineal. Bueno, eso en parte porque la máquina de arenita saboteada por Plankton los lleva directo hacia su destino, por ende quitándole la dificultad al viaje que ya de por sí carecía. Sin embargo, claro que estoy consciente que el mayor atractivo de la película radica en el acto final, en donde todos los amigos de Bob se reúnen para ayudarle en su corte contra el rey Poseidón. A lo mejor es enternecedor apreciar las conexiones fraternales que posee con sus panas, aun si nada de lo que muestran sea realmente canon. Es un poco risible que casualmente Bob no solo los haya conocido en el mismo lugar, sino que sea convenientemente el responsable de sus aspiraciones, lo que hace que el mensaje sea demasiado flojo en el intento. Es decir, no digo que esté mal que muestren a Bob como un buen tipo que inspira a los demás, es más, creo que hasta conmigo lo hubiera hecho, pero el contexto hace parecer como si todo fuera una profecía o cosa del destino. Es pura exposición tras exposición. Entiendo que intentaron un enfoque distinto con respecto a las otras películas con anterioridad al dejar la acción y hacer una entrega más conmovedora, pero yo creo que si hubiesen variado los recuerdos claves de cada integrante de la banda, con, no sé, tal vez momentos icónicos de la serie, podría haber dado un mejor apego emocional, no solo por fanservice, sino para remarcar esa amistad que tiene Bob con sus amigos. Y en serio, por más que me encantase gustar de la escena, no puedo evitar sentir que es algo que ya he visto varias veces en Bob Esponja, y por esto mismo decía que no tiene nada nuevo que decir. Parece el conjunto de varias ideas pasadas que fueron mezclando para formar una película, pero con muy bajas expectativas. Una lástima, pero de todas formas no le reprocho el mensaje final, simplemente digo que no es nada especial. O al menos no se siente como algo especial, ¿o no? Igual te encantó, solo un poco ya. Pero si contrastamos esta obra con una nueva idea, la cuarta sí tenía ¿algo con potencial que decir? Bien, aquí sí podemos definir que hay una aventura. No es mucho que digamos, pero la hay. Ya sea si sea entretenida o no para algunos, eso dependerá de cada quien. Sin embargo, si por algo este viaje se podría decir que se siente especial, en teoría, el conocer un poco más acerca de la vida y costumbres de la familia de Arenita me pareció un agregado muy simpático. Además de que me gusta cómo dan énfasis en esa dualidad en el personaje de Arenita, de lidiar con su personalidad de ardilla lista y acróbata como desarrollo. Tampoco es que sea muy elaborado como el desarrollo de Bob en la primera película, además de que es cierto que no es como que influya mucho en el evento principal de la misma. Tampoco no es como que la película se haya esforzado mucho en hacer un buen mensaje sobre la familia. Además de que Arenita no es como que tenga el mismo apego emocional como lo suele ser Bob con los demás. Por lo tanto, en su lugar intentaron forzar un conflicto ya por el final que aludía a una susodicha arrogancia de Arenita que correspondía a través de sus trabajos en la vida marítima. Pero dicha problemática dura solo unos cuantos minutos y este es ignorado. Sí que hubieron buenas ideas que pudieron haber funcionado, bueno, no es como que hubiesen tantas tampoco, pero lo tan insípidas y demasiado toscas, eso sin contar lo tan breve y el poco tiempo que dan para cada cosa, sí que denota el tan poco interés que había en esta entrega. Tal vez si la película no lo sé, no hubiese olvidado que toda película necesita una introducción digna, pero hay un musical. Bueno, si hubiera sido algo parecido a los Somos Cacahuates de Bob Esponja, te lo pasaría. Pero que va, este no creo que nadie lo recuerde. Y lo poco que podría decir de la 2 que no haya dicho ya antes en el desastroso punto de arranque es que muy probablemente la mayoría de nosotros solo estaba esperando impacientes cuando llegaría la escena en 3D, porque todo lo anterior a la pelea final es como digerir relleno. Muy apenas la trama prosigue con secuencias que dan unas cuantas risas, pero también a su vez agrega elementos extraños. Y con extraños me refiero a este maldito delfín. A mí me parece un delfín normal. ¿Es que no lo ves? Solo míralo, se ve raro. Yo creo que es un simple chiste. Como quieras, eso no quitará el hecho de que su escena no aporte en nada a la película. Aunque irónicamente nuestro amigo Delfín es quien salva el día, ya que es el único que sabía cómo dar continuación a la trama. Después de que casualmente resulta que no le molestaba del todo que Bob haya explotado como 2 planetas en el futuro y ya que pues el tipo necesitaba ir al baño. Y claro, todos tenemos nuestras necesidades. Aparte de que el pobre Barbara Burger no pudo predecir que el olor llegaría tan lejos por ser una caricatura absurda. Y gracias a esto es
como los personajes puedan encontrar al pirata Barba Burger, al poder ahora respirar fuera del agua gracias a la magia de burbujas. No solo la trama es circular y un tanto lenta, sino que también requiere de conveniencias para que pueda avanzar. Y es una lástima porque el inicio no estaba del todo mal. Al tener a Bob ayudando a Plankton, al no ser el villano en esta ocasión, daba para algo más. Fue diferente, pero arruinado con el desarrollo de la aventura. Ya para este punto creo que sería repetirme demasiado el decir del por qué la aventura en el primer Bob Esponja es el mejor de todos. Una cosa que siento que las demás entregas olvidaron en destacar al momento de realizar el viaje es que este tenga una fuerte relación con el conflicto inicial de la trama. Una aventura no es un simple trayecto con un montón de obstáculos que pasar, sino que simbólicamente estos son obstáculos personales que derivan del protagonista, que por algo lo orillan a desarrollarse. Por ejemplo, el hecho de que Bob junto con Patricio tengan que pasar por esas circunstancias peligrosas y temerosas son para poner a prueba su valentía, que es el énfasis con el que el punto de arranque hace hincapié. El mero detalle de que Bob quiera hacer esta misión, aun si, bueno, ignora el peligro, sirve para demostrar su perseverancia. Y es por esto que la forma en cómo está construido el viaje, desde lo absurdo a lo serio, es muy efectivo. Se relaciona bastante bien con el punto que la obra quiere presentar al público. Cada punto de parada sirve para llevar al límite al dúo protagónico, para que al final puedan darse cuenta de que su fuerza de voluntad es enorme, o al menos resistente. Es cierto que también esta misma fuerza solo se da porque Bob y Patricio se les vende un falso hechizo que les da la hija de Poseidón para que estos dos puedan avanzar siendo los hombres masculinos que son. Pero esto solo hace que el punto final se refuerce con mucho más ímpetu en el desenlace. Justo cuando piensan que están perdidos al saber que su valentía era una mentira, se percatan de que aún así han podido llegar lo más lejos de lo que podrían haber imaginado. Y con ello trayendo uno de los momentos más impresionantes. Todos somos cacahuates, sí. Esto sí que es hacer de tu aventura uno con mucho peso e importancia. Tras todos estos riesgos a los que tuvo que enfrentarse Bob Esponja al punto de su muerte, le hizo ver que no necesitó ser un hombre para ser lo suficientemente valiente, sino de la fuerza de su optimismo para poder superar cualquier obstáculo. ¿Y cómo estás tan seguro que el viaje en las demás películas no aplica en la problemática principal? Está bien, es probable que, a lo mejor, en las demás películas sí haya momentos claves que se relacionen con el conflicto de los personajes. Pero seamos sinceros, muchas de estas dejaron la intención de querer evocar algo y en su lugar enfocarse más en la espectacularidad de la acción y de la aventura. No digo que sea necesariamente algo malo, pero por supuesto actualmente prefieren enfocarse en el entretenimiento antes que arriesgarse en elaborar un poco más el asunto. Eso fue largo y la verdad ni lo esperaba, siendo que solo iba a hablar de una caricatura chistosa, que ni siquiera se pone filosófica como Hora de Aventura. Pero al menos sirvió para dejar en claro el problema que han tenido y tal vez aún sigan teniendo las futuras películas de Bob Esponja, ¿no? No me malentiendan, no juzgo estas obras ya sea porque han perdido la gracia o algo así. Si dijera que no me he llegado a reír o pasarla bien en algún momento en cada película de Bob Esponja, estaría mintiendo. Y tampoco no les desprecio del todo porque sean películas tan vacuas, ya que no dejan de ser películas para un público infantil. Es decir, en parte sería genial que volvieran a hacer algo tan serio como lo fue usar el tema de la madurez sin dejar el aspecto cómico, ya que de eso va el tono de la serie. Solo que tal vez un poco más de elaboración en las tramas no caería del todo mal. Volver a usar un tema en específico que sirva como un punto de arranque que ayude a expulsar la expectativa en la narrativa. Así como a su vez hagan un antagonista si es que lo vuelven a hacer con algo de iconicidad. Es evidente que la primera fue hecha como para que sea la única y definitiva, ya que las demás es claro que buscan una forma de seguir exprimiendo el mundo de Bob Esponja a través del cine. Consecuencias de seguir con una fórmula una y otra vez. Pero al final siempre puede salir algo bueno, ¿no? Eso solo dependerá qué tan interesados estén por querer contar algo único. Sí, pensándolo de esa manera, por lo que veo se ve interesante la película de Plankton, ojalá y sea el caso, y también con la otra película para cines de Bob Esponja. Se ve que es prometedor, sí. Bien, creo que sería todo. Eso significa que... yo creo que... Penguin. Sí, me temo que ahora sí es todo. Bien. ¿Pero qué día? ¿Cómo carajo estaba? Ay, olvídalo, es una caricatura.